Hola ideadores, hoy os voy a enseñar 3 formas de hacer falso esmerilado para que podáis decorar vuestros botes y hacer luego lo que queráis con ellos. ¿Qué os parece? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a comenzar trabajando con esta botella. Y lo primero que tengo que hacer es quitar bien estos restos de pegamento. Para eso lo que he visto que funciona mejor es la acetona. Entonces voy a coger con un algodón empapado en acetona y ya veréis ahora qué bien se quita. Se queda todo aquí. Entonces, bueno, pues tendréis que usar igual más de una vez la acetona. Ya está. Que yo antes, hasta que descubrí este truco, me peleaba muchísimo para quitar las etiquetas. Y ahora voy a coger otro algodón y voy a limpiar con alcohol bien toda la botella para retirar los restos de grasilla. Si me ha quedado algún resto de la acetona con el pegamento. Uy, mira, por aquí más etiqueta. Bueno, pues como os digo, voy a acabar de quitar la etiqueta y voy a limpiar bien, que mirad, parecía que estaba limpia y no sé si podéis apreciar que tiene ahí suciedad. Así que voy a limpiar bien toda la botella y luego volvemos. Ya tengo la botella limpia y ahora lo que voy a hacer va a ser con forro de pegar, con papel de este transparente de pegar, voy a preparar unos moldes de estrellas. Y para hacer las estrellas voy a coger estos die cuts, no son die cuts, bueno, estas figuritas de madera que así ya tienen la estrella hecha y simplemente lo que tengo que hacer es coger un rotulador y marcarlas y luego las recortaré. Haré unas cuantas porque luego voy a cubrir toda la botella con ellas. Bueno, pues ya tengo la botella que le he pegado unas cuantas estrellas. Me falta por pegarle una aquí abajo. Entonces, aquí tengo mi estrella recortada en este papel autoadhesivo que simplemente le empiezo a quitar de una esquina y la voy a pegar aquí. Me aseguro de que están bien pegadas todas las estrellas porque esto va a hacer como un stencil. Lo que voy a hacer va a ser hacer el esmerilado en la parte de fuera de las estrellas y dejar las estrellas sin esmerilar. Para esmerilar esto voy a utilizar un producto específico para hacer un falso esmerilado. Yo tengo este, entonces lo agito bien y pone que hay que utilizar guantes porque supongo que tendrá algo de ácido. Entonces lo que nos dicen las instrucciones es que apliquemos una capa de la crema por encima de la botella después de poner el stencil, lo dejemos actuar durante 2 minutos y luego lo quitemos con agua. Así que voy a poner aquí en el móvil un contador de 2 minutos y lo que voy a hacer va a ser poner la crema aquí y desde aquí con un pincel que no sea el mejor que tengáis la vamos a ir añadiendo en la botella, dejando una capita que no sea demasiado fina. Y lo vamos a poner por toda la botella, así, cubriéndola toda. Hola, ¿todavía no te has suscrito? ¿Y a qué esperas? Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita, activando todas las notificaciones. Es muy importante porque así YouTube te avisa cada vez que suba algo nuevo y no te pierdes nada. Venga, dale ya, que es gratis. Muchas gracias. Y vamos a hacer también la parte esta de arriba. La vamos a cubrir entera. Nos aseguramos de que está toda la botella bien cubierta
y contamos los 2 minutos. Y luego me la llevaré al fregadero para aclararla. Bueno, pues aquí tengo la botella que ya la he aclarado y mirad que ya se empieza a ver el efecto esmerilado. No se verá del todo hasta que no se seque, porque las zonas estas que están todavía húmedas no se ven bien, pero bueno, ya podemos comenzar a quitar nuestras estrellas. Y bueno, las que estén bien y me salgan bien ahora cuando las quite, las voy a reciclar para ponerlas en otro bote. Este bote lo tengo ya limpio como los de antes y le voy a ir poniendo estrellitas para hacer otro tipo de esmerilado. Bueno, pues ya le he quitado todas las estrellas y ya vais viendo cómo va quedando. Lo vamos a dejar que seque del todo para verlo bien, pero más o menos os hacéis una idea. Luego os lo enseñaré mejor. Pero ahora vamos a hacer otro tipo de esmerilado falso con este bote que, como veis, le he pegado las estrellas también. Y para este, ¿qué vamos a utilizar? Pues algo tan sencillo como barniz mate. Aquí tengo yo barniz mate y simplemente lo vamos a pintar con barniz mate. Para esto casi lo mejor es usar una esponjita. Así que voy a coger, aunque sea esta, y le vamos dando el tarro con barniz mate. Creo que lo voy a abrir porque así lo voy a poder meter los dedos dentro. Así me va a resultar más fácil. Pues como veis lo pintamos todo bien con el barniz mate y a esta sí que le vamos a quitar antes de que seque las estrellas. Entonces con cuidadito vamos retirando las estrellas. Esto es mejor hacerlo antes de que seque porque los barnices de este tipo a veces son un poco plásticos y si lo dejamos para hacerlo cuando está seco nos podemos llevar después algo de la zona que no queremos retirar. Y ahora esto lo vamos a dejar que seque para ver el efecto bien cuando esté seco. Y ahora vamos a hacer el tercer tipo de esmerilado falso con este bote que también le he pegado, lo he limpiado y le he pegado unas cuantas estrellas. Entonces lo que voy a hacer para hacer el esmerilado, voy a utilizar cola blanca. Voy a echar aquí cola blanca y a la cola blanca le voy a añadir unas gotitas de pintura blanca. Y ahora lo remuevo bien para mezclarlo. Y esto es lo que voy a aplicar a mi superficie como he hecho antes con el barniz. Así que con una esponjita voy a ir aplicándolo en todo mi bote. Ahora se ve súper blanco, pero cuando la cola se seque, la cola se quedará transparente y solo quedará el poquito de color que le hemos echado con la pintura. Esto se le podría aplicar también con pincel, tanto el barniz como esta mezcla, pero a mí me gusta más aplicarlo con esponja porque queda ese acabado rugosito que suele tener también el esmerilado en cristal. Y ahora, como antes, vamos a quitar las estrellas, porque si con la cola seguro que luego nos va a quedar un acabado plástico que va a hacer si no que nos llevemos lo que no queremos. Por supuesto, si en vez de hacer el esmerilado típico con el acabado blanquecino lo queréis hacer de algún color, lo único que tenéis que hacer es, en vez de aplicar pintura blanca, aplicarla de color. Ya veis cómo va quedando y ahora lo tenemos que dejar secar para acabar de ver el efecto final. Así que cuando estén ya secos, bien secos los tres, os lo enseño y comparamos. Bueno, y aquí tenemos ya nuestros tres esmerilados y he dejado el fondo verde porque yo creo que se ve mejor. Vamos a empezar con el de la botella. El de la botella
Como veis, es un esmerilado bastante bonito, pero sí que es cierto que mirad, hay zonas en las que no se ve, no se ha quedado tan bien. O sea que cuando hagáis esto tenéis que tener cuidado que la capa que echáis sea muy homogénea y esté muy bien extendida. Podríamos repetirlo por estas zonas, pero bueno, yo quería hacer los 3 esmerilados y, bueno, falsos esmerilados, y enseñaros los resultados. Y este es el resultado en este caso, que lo tengáis en cuenta. Luego aquí tenemos el del barniz mate. Como veis está bastante bien. Lo único pues que en algunas zonas como aquí eché demasiado barniz y se ha quedado un poco la gotita. Pero por lo demás yo creo que es un resultado bastante conseguido. Y mirad, este es el de la cola, que está claro que me pasé de cantidad de pintura blanca. Entonces no queda mal, porque queda muy bonito así que se vea las estrellas, pero tenéis que tener en cuenta que las 3 gotitas que yo eché para esa cola eran demasiadas, o bien echar una pintura que no sea tan cubriente. De todas maneras, yo los voy a usar las 3 cosas, y ahora os voy a dar cómo vamos a acabar las manualidades. Para la botella le voy a poner luces, porque ya sabéis que a mí me gustan mucho las luces para Navidad, y voy a utilizar esto que lo he comprado en un bazar chino y simplemente está preparado para estar en una botella. Entonces lo desliamos y lo metemos todo dentro de la botella. Aquí quitamos la pestañita esta que trae de seguridad y mirad qué bonita queda. Son unas luces azules, yo lo he comprado en luces azules, pero lo hay con luces de más colores y a mí me parece que queda muy bonito. Eso sí, el tapón no me gusta nada como queda, así que lo vamos a tapar. Y para eso voy a coger esta cinta que es muy ancha y que cuando la vi también en el mismo bazar me pareció preciosa, y simplemente pues vamos a utilizarla para dar una vuelta aquí encima y taparlo. Lo voy a pegar con silicona caliente. Vamos a ver cuánta nos hace falta. Así, que se superponga un poco. Y ya está. Ahora simplemente lo pegaré con silicona. ¿Te está gustando este vídeo? Pues dale al dedito arriba. Puedes también dejarme un comentario. Me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales para que puedan conocerme tus amigos que aún no me conozcan. Muchísimas gracias. Lo dejo así, que no esté pegado del todo por la parte de arriba, porque así cuando quiera encenderlo lo puedo mover y enciendo la botella. Y ya estaría. Cuando la quiera apagar, lo muevo, la apago y listo. Pero queda mucho más bonita. Vamos a seguir adornando cosas. Y yo voy a seguir por esto de aquí. Esto lo voy a utilizar como portavelas. Aquí dentro podemos poner una velita de Navidad, o sea, una velita de té, o así. O bien podemos poner una velita de las que son eléctricas. Estas. ¿Veis? Esta la podemos poner también aquí dentro y queda súper bonita. Pero lo que voy a hacer va a ser adornarle un poco esta zona de la rosca. Para eso voy a usar otra cinta. Esta también va a ser navideña. Bueno, no, mejor esa cinta navideña la voy a poner aquí porque ha quedado más parecido y así puedo hacer un conjunto con la botella y este otro bote, que también sirve perfectamente para poner una lucecita dentro. Entonces, aquí, ¿qué hago? Pues también con la cinta rodeo el cuello de la botella, lo que es la rosca. Vamos a ver cuánta me hace falta. Y como antes, con silicona
caliente. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner un lacito con algún modelo más. Entonces, a ver, cojo así entre 3 dedos, corto un poco de sobrante y ahora lo que hago es un nudito por aquí. Y aquí tenemos el lacito, que en este caso lo he hecho así como doble. Y lo vamos a pegar donde está aquí, el solape entre las dos cintas. Y ya tendremos lista, bueno, cuando hayamos quitado bien los hilos, que ya sabéis cómo es la silicona, tendremos listo nuestro portavelas. A ver, aquí. Mirad, luego os lo enseño mejor de todas maneras. Y el tercero lo voy a hacer, bueno, las estrellas son muy navideñas, pero también sirven para otras épocas. A mí me encantan, de hecho. Y lo voy a hacer más atemporal. Entonces le voy a poner una tira de madroños alrededor, que no sé si poner esta o esta otra que tengo un poco más grande. No, le voy a poner a los chiquititos. Y entonces, bueno, pues como antes, los vamos a pegar con silicona. Mirad qué mona queda, a mí me encanta, pero todavía tenemos que tapar esto de aquí arriba. Y para eso voy a usar esta puntilla de aquí. Que igual que antes, con la silicona la vamos a poner por aquí encima. Y mirad cómo queda. A mí me parece que queda muy original. Así que nada, ya tenéis los 3 tipos de falso esmerilado para que decidáis lo que os gusta más. Ahora os lo enseño mejor. Y así de chulos han quedado nuestros recipientes de cristal. La botella con el esmerilado, con el producto especial para hacer esmerilados. El portavelas con el barniz mate. Y este otro que he convertido en vela con la cola y la pintura, que me pasé un poco de pintura, pero a que queda chulo. Y por cierto, si queréis ver cómo hago esta vela, venid el jueves, que esta semana es el jueves y además es una vela con sorpresa. ¡Hasta pronto, ideadores!